Al comienzo de la historia, vemos a un hombre poderoso, Finnish, y a su discípulo, Andy. En ese momento, los dos se dirigían al bosque para atrapar a un enorme jabalí salvaje que estaba destruyendo los cultivos de la gente. Los aldeanos estaban muy angustiados por ello. Incluso frente a este animal peligroso, Finnish no tenía miedo. Le dijo a Andy que todos lo consideraban un héroe, y que si no podía controlar a este jabalí, ¿qué respeto le quedaría? Tomó su arma y atacó al jabalí. Pero estos pequeños ataques no tuvieron ningún efecto en el animal. Para ayudar a Finnish, Andy también atacó al jabalí con su arma, pero su arma se clavó en la nariz del animal y lo despertó de su sueño. Ahora, el jabalí se enfureció y cargó contra Andy. Pero en ese momento, Finnish se interpuso para detenerlo. Puso toda su fuerza, pero no pudo detener a este poderoso animal. Con solo un pequeño empujón, el jabalí lanzó a Finnish por los aires, y él terminó cayendo justo encima del animal. Para controlar al jabalí, Andy arrojó una cuerda hacia Finnish. Tan pronto como Finnish agarró la cuerda, el jabalí comenzó a volar por el aire. Finnish ató la cuerda alrededor de las dos alas y los cuernos del animal, lo que lo puso bajo su control, y comenzó a volarlo a su antojo. Pronto, lo llevó volando al pueblo. Cuando los aldeanos vieron que incluso un animal tan enorme obedecía las órdenes de Finnish, todos comenzaron a aclamar su nombre. Entre estas personas estaba una hechicera llamada Baba Yaga, quien le dijo a Finnish que si realmente era tan poderoso, debía demostrarlo. Frente a su casa, una gran roca bloqueaba el agua. Ella desafió a Finnish a mover esa roca de allí. Finnish dijo que había enfrentado problemas mucho más grandes en el pasado y que la hechicera solo le había dado un pequeño desafío. Comenzó a contar historias de su valentía. Yaga dijo que hasta que no lo viera con sus propios ojos, no lo creería. Al oír esto, todos comenzaron a reír. Finnish, enojado, se fue a casa. Estaba muy molesto con Yaga porque ahora, en lugar de alabar su valentía, la gente se estaba burlando de él. Ahora quería demostrar su fuerza frente a todos para que la gente volviera a alabarlo. Andy le aconsejó que había una forma de hacerlo: la torre que estaba enfrente. Se decía que un demonio había aprisionado allí a una chica muy hermosa y que esa chica era una princesa. Si mataba a ese demonio y liberaba a la princesa, su nombre sería conocido en todo el mundo. Finnish decidió que definitivamente lucharía contra ese demonio. Al caer la noche, Finnish y Andy partieron hacia la torre. Cuando llegaron, vieron que algunos guerreros ya habían venido a derrotar al demonio, pero ellos no estaban allí para hacerse famosos. Querían rescatar a la princesa y casarse con ella. Todos preguntaron a Finnish si derrotaban al demonio juntos, ¿quién se quedaría con la princesa? A esto, Finnish respondió que él no quería a la princesa. Solo estaba allí para ganar fama. Apartándose, Finnish le dijo a Andy que quería matar al demonio solo. Por eso no esperaría hasta la mañana. Diciendo esto, entró en la torre por una ventana. Una vez dentro, Finnish vio a la hermosa princesa. Ella le preguntó a Finnish si también había venido a morir. Finnish respondió que había venido a salvarla. Al escuchar esto, la chica corrió hacia adentro. Para detenerla, Finnish le agarró la mano. La princesa apartó su mano y se fue detrás de una columna. Justo en ese momento, la serpiente atacó a Finnish por detrás. Finnish comenzó a luchar contra la serpiente. Entonces se dio cuenta de que no era una serpiente común. Era la cola del demonio al que había venido a enfrentar. Al ver esto, comenzó a atacar repetidamente al demonio. Pero cuando ninguno de los golpes surtió efecto, Finnish agarró el demonio por la cola, con la cabeza de serpiente en sus manos, y trató con todas sus fuerzas de abrir la boca de la serpiente. Pero en cuanto Finnish forzó su boca, la serpiente escupió en los ojos de Finnish. Ahora Finnish ya no podía ver, había quedado ciego. Aún después de quedar ciego, Finnish no se rindió y tanteó con el pie hasta encontrar su arma. Entonces atacó de nuevo al demonio, pero el demonio desapareció. Finnish atacó tanto que la torre comenzó a derrumbarse. El ruido del colapso de la torre despertó a todos los guerreros. Ellos se acercaron a los escombros que caían. Los guerreros no vieron ni a la princesa ni al demonio, solo a Finnish atrapado bajo las ruinas. Poco a poco logró levantarse.
Cuando Andy supo que Finish había perdido la vista, lo llevó a casa. Finish estaba muy enojado por haber perdido sus ojos. Se volvió muy irritable. Andy no podía soportar verlo así. Andy fue con Baba Yaga para pedir ayuda. Le contó todo lo que le había pasado a Finish, pero Baba Yaga se negó rotundamente a ayudar porque cuando ella había estado en apuros, Finish tampoco la había ayudado. Cuando Finish supo esto, se puso muy triste. El tiempo pasó de esta manera. Ahora Andy también había dejado de ir a ver a Finish. Él lograba hacer todo, su trabajo con gran dificultad. Salía a comprar comida y provisiones, pero los niños le robaban la fruta. Ahora su dinero también estaba a punto de acabarse. Un día cuando Andy fue a la casa de Finish, este le dijo con enojo que no tenía trabajo para él, así que debía irse a buscar otra cosa. Al escuchar esto, Andy se fue. Con el tiempo, todo el dinero de Finish se terminó. Llegó el día en que Finish empezó a comer frutas podridas del mercado. Un día, cuando ni siquiera pudo encontrar fruta podrida, se sentó en el mercado con su canasta. Baba Yaga pasaba por allí y al ver a Finish, puso algo de comida de su canasta en la de él. Antes de que pudieran hablar, unos bandidos atacaron la aldea. Los bandidos comenzaron a matar a los aldeanos. Finish no podía ver, pero escuchaba claramente cómo la gente moría y gritaba de dolor. Tan pronto como los bandidos se acercaron a él, los atacó siguiendo sus voces. Incluso sin vista, usando solo el sonido, luchó contra 2 o 3 bandidos. De repente, otro bandido le lanzó una cuerda a Finish. Pero Finish atrapó la cuerda, tiró del bandido para hacerlo caer de su caballo, lo arrastró cerca y lo golpeó fuertemente. Sin embargo, otros bandidos lo atacaron por detrás y él cayó inconsciente. Cuando recuperó la conciencia estaba en un barco. Su cuello y sus manos estaban atados a un bloque de madera. En ese barco también estaban Baba Yaga y muchos otros aldeanos. Entonces vimos que Andy también estaba allí moviéndose libremente. Baba Yaga le preguntó cómo era que estaba libre, y él respondió que había convencido a los bandidos de que estaba de su lado, que los ayudaría y además vigilaría a los aldeanos para ellos. Esta vez Andy tenía una lámpara dorada que había robado a los bandidos. Dijo que vendería la lámpara y ganaría mucho dinero. En cuanto Andy frotó la lámpara para limpiarla, de ella apareció un genio. Al verlo, todos se asustaron, incluso Andy. Al oír el ruido, un bandido se acercó, pero el genio lo mató y lo arrojó hacia arriba. Cuando el genio se dirigió a Andy y le pidió su deseo, Andy le dijo que regresara a la lámpara, y el genio volvió a la lámpara. Desde arriba, otro bandido llegó y puso una espada en el cuello de Andy, recuperó la lámpara, y poco después, el barco llegó a Arabia. Todos los aldeanos traídos desde el pueblo fueron alineados para ser vendidos como esclavos. Allí, un hombre enmascarado llegó y compró a Finish, a Baba Yaga y a Andy. Los llevó a su palacio. Cuando llegaron, todos quedaron asombrados de lo enorme que era el palacio. Había robots trabajando allí, aunque era una época muy antigua. Entonces, el hombre se quitó la máscara y dijo que no se sorprendieran. Él era un científico y todos esos robots habían sido creados por él. Este hombre explicó que había construido muchas otras máquinas para facilitar el trabajo humano. Finish le contó al hombre su historia, cómo una vez había sido un guerrero poderoso y cómo su vida se convirtió en un infierno después de perder la vista. El científico dijo que había oído hablar tanto de él como de Baba Yaga. Este hombre solía comprar esclavos y luego liberarlos. Cuando llegó la hora de la comida, el científico pidió a sus robots que sirvieran la comida. Todos quedaron impresionados al ver esto. Pensaban que era magia, pero el científico explicó que no era magia en absoluto. Llevaba trabajando en ellos durante los últimos 500 años. Al escuchar esto, Yaga se asombró y preguntó cómo podía seguir siendo tan joven después de 500 años. El científico respondió que había creado un químico que podía mantener a las personas jóvenes para siempre. Luego llevó a los 3 a su laboratorio. Allí, Finish le preguntó cómo había creado ese químico y si beberlo también podía devolverle la vista. El científico respondió que eso no podía suceder, pero añadió, «Tengo otra cosa». Le puso a Finish un par de gafas y de repente pudo verlo todo de nuevo. El científico creía que con la ayuda de la ciencia cualquier milagro podía lograrse y que quienes usaban la magia dañaban al mundo. Para eliminar esas cosas dañinas, había creado una máquina.
Para demostrar su punto, sacó la lámpara que había comprado a los bandidos. Yaga dijo que podía ser peligroso, pero el científico no se detuvo. Frotó la lámpara y apareció el genio. Activó su máquina que absorbió al genio en su interior. Entonces dijo, «¿Ven? La invención ha destruido al genio». Esa noche, el científico se enteró de que en una montaña cercana había un monstruo que estaba haciendo daño a la gente. El científico dijo que debía ser capturado. Cuando Finnish escuchó que el monstruo tenía cabeza de león y una cola parecida a una serpiente, inmediatamente se dio cuenta de que era el mismo monstruo que lo había dejado. Al día siguiente, cuando estaban listos para partir, el científico les mostró su nave espacial, que podía llevarlos muy rápido hasta allí. Les enseñó cómo operarla. Antes de salir, el científico dijo que quería al monstruo con vida. También había mejorado el arma de Finnish, agregándole un botón que le permitía hacer mucho más que cualquier arma ordinaria. Partieron en el platillo volador y pronto llegaron a la montaña donde estaba el monstruo. Después de una larga búsqueda, Finnish finalmente encontró las huellas del monstruo. Siguiendo hasta una cueva, Finnish colocó la máquina del científico afuera de la entrada. Sabía que no debía matar al monstruo, solo capturarlo. Así que entró con calma, desafió al monstruo con su arma y luego salió de nuevo. Al salir, su cabeza chocó contra un árbol y quedó inconsciente. El monstruo salió de la cueva, pero antes de que pudiera dañar a Finnish, Baba Yaga activó rápidamente la máquina. De ella salieron muchas cadenas que atraparon al monstruo y lo arrastraron hacia el interior. Luego presionó la palanca otra vez y la máquina se apagó. Un poco después, Finnish recuperó la conciencia y todos comenzaron el viaje de regreso. Era un trayecto largo, así que se detuvieron a descansar por la noche. Esa noche, Finnish escuchó la voz de una chica desde la jaula. Comenzó a abrirla. Baba Yaga intentó detenerlo, pero él no quiso escuchar. Cuando la jaula se abrió, era la misma princesa que había visto en la torre. Baba Yaga dijo que eso significaba que la princesa era el monstruo. Advirtió que liberarla podría ser peligroso, pero Finnish no escuchó. Se había enamorado de ella. Cuando Finnish extendió la mano hacia ella, Baba Yaga lo empujó y volvió a cerrar la jaula. La princesa explicó que no había tomado su mano porque estaba bajo una maldición. Si algún hombre la tocaba, se convertiría en un monstruo. Dijo que no era malvada. Nunca había hecho daño a nadie a menos que la atacaran primero, y eso lo hacía para evitar causar daño. Vivía sola en las montañas, pero los humanos no la dejaban en paz. Después de eso, vimos que el científico había robado el gato de un granjero. El granjero le suplicaba, diciendo que el gato nunca había hecho daño a nadie y que en realidad era útil. Por la noche, el gato brillaba, iluminando los alrededores. Pero el científico no escuchó. Colocó al gato bajo su máquina, la cual drenó su poder mágico y lo convirtió en un químico. Lo guardó en su bóveda, que ya contenía muchos químicos recolectados de criaturas mágicas. Durante ese tiempo, la princesa y Finnish se habían enamorado. Baba Yaga y Andy comenzaron a llevar a los dos cautivos de regreso al científico. Cuando llegaron al palacio del científico, se quedaron atrás y observaron. Vieron al científico drenar toda la magia de un ave mágica y poner el químico resultante en sus robots. Esto significaba que los robots no funcionaban con ciencia, sino con magia. Estaba extrayendo esos químicos de cada ser mágico. Entonces Baba Yaga, furiosa, lo enfrentó. Ella dijo, «Eres un mentiroso. Estos robots no son inventos, son marionetas, alimentadas por magia, lo que significa que tu larga vida también proviene de la magia. La magia que obtuviste matando animales inocentes». Al oír esto, el científico se enfureció y dijo, «Quien descubre mi verdad no vive para contarlo». Después de eso, Baba Yaga y Andy huyeron aterrados. Baba Yaga también liberó a Finnish y a la princesa, porque ahora sabía que el científico haría lo mismo con la princesa. La princesa reveló que conocía al científico, que la había estado persiguiendo desde hacía mucho tiempo. En ese momento, el científico también llegó. Reunió a todos sus robots para que nadie pudiera escapar, y luego comenzó a usar su máquina para drenar la magia de la princesa también. Finnish intentó salvarla, pero estaba atado. No pudo rescatarla, pero tomó la mano de la princesa para que se transformara en el monstruo. En cuanto se convirtió en el monstruo, la princesa rompió sus cadenas y escapó. Aprovechando la oportunidad, Baba Yaga y Finnish también huyeron. Pero los hombres del científico los persiguieron. Para escapar, Baba Yaga usó su magia, arrojando semillas de sandía que se convirtieron instantáneamente en sandías. Entonces el científico sacó a su gigantesco robot tortuga. No podía dejar que Finnish y Baba Yaga se marcharan, porque conocían su secreto.
Andy intentó razonar con el científico diciendo que ya tenían suficientes químicos mágicos, pero el científico se negó. Cuando el gigantesco robot tortuga salió, destruyó todo el palacio. Ahora el científico, sentado dentro del robot junto con Andy, comenzó a perseguir a Finish y a Yaga. Él comenzó a disparar proyectiles de cañón contra ellos. Finish le dijo a Yaga: «Tú distráelo y yo treparé encima para intentar voltearlo, porque una vez que esta enorme tortuga se dé la vuelta, no podrá levantarse de nuevo». En cuanto el robot se colocó frente a Yaga, la máquina en su interior comenzó a drenarle la magia, haciéndola ver extremadamente anciana. Al ver esto, Finish sintió gran compasión por ella, pero mientras ella distraía al científico, Finish trepó sobre el lomo de la tortuga. Cuando el científico vio esto, extendió los brazos de la tortuga para intentar derribar a Finish. Finish no cayó, pero sus gafas se desprendieron. Ahora ya no podía ver. En cuanto Baba Yaga se dio cuenta, comenzó a guiar a Finish, diciéndole cómo luchar y hacia dónde moverse. Justo entonces, la princesa, todavía en su forma de monstruo, apareció. Al verla, el científico se llenó de terror. En ese momento, Finish ató una cadena alrededor del cuello de la tortuga y comenzó a voltearla. Al hacerlo, todos los químicos mágicos dentro de la tortuga se derramaron en el suelo. El científico intentó escapar usando sus alas mágicas, pero no funcionaron y cayó en los químicos mágicos de abajo, donde murió. Finish, completamente exhausto, se desplomó inconsciente. Al verlo tendido allí, la princesa comenzó a llorar, temiendo que algo terrible le hubiera pasado. Ella realmente se había enamorado de Finish. En cuanto las lágrimas de la princesa cayeron en los ojos de Finish, él de repente recuperó la conciencia y también la vista. Finish confesó su amor por ella y prometió quedarse siempre a su lado. Pero la princesa dijo que, debido a su maldición, no podía estar con él. Finish se entristeció y regresó a la aldea con el resto de sus compañeros. Aún así, permaneció perdido en los pensamientos de la princesa. Más tarde, mientras Baba Yaga buscaba una forma de volverse joven de nuevo, también descubrió cómo romper la maldición de la princesa. Fue feliz a contarle la buena noticia a Finish, diciéndole que la maldición había sido puesta sobre la princesa deliberadamente y que no era culpa de ella en absoluto. Ahora su próxima misión sería romper la maldición de la princesa, pero eso quizás se mostrará en la siguiente parte de la película, que aún no ha sido estrenada. Si disfrutaste el video, dale like, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar pronto al 1.000.000, por favor. No puedo esperar más. Va.